Bona tarda, benvinguts en aquesta novena edició del nostre podcast. Tal com sona aquesta edició que arrenquem aquest any i avui hoy nos acompaña Olga Merino. Ella es directora general de salud mental en Avanta. Olga, bienvenida y gracias por participar en esta aventura. Muchas gracias, Josep. Gracias a vosotros por la invitación, por la organización y por contar conmigo. Oye, mira, fíjate, hoy precisamente esta mañana estaba reunido con uno de nuestros socios. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, agrupamos empresas únicamente. Hay otras que agrupan personas dentro del sector de automoción, nosotros agrupamos empresas y lo que más tenemos son pymes, evidentemente, ¿no? Uno de los temas que hace bastantes meses salió y justo esta mañana estaba hablando con una de las empresas es el tema del absentismo, ¿no? Que va muy vinculado a uno de los temas que vosotros tratáis precisamente. Y me ha dicho algo que ahora, pues hablando con Alba y preparando, pues un poco anticipando y preparando nuestra sesión de hoy, nuestro encuentro, estaba pensando, es el tema del absentismo laboral, se les ha disparado. Recuerdo hace unos meses, nosotros cada segundo martes de mes tenemos una reunión de gerentes y hablamos un poco de lo que hay, de lo que está tratando, y el tema del absentismo ha salido varias veces. Y recuerdo que sería septiembre del año pasado, me comentaban las empresas que en el último año prácticamente habían duplicado la cifra de absentismo laboral por diferentes motivos, ¿no? Entre ellos, evidentemente, las nuevas legislaciones que había. Y la verdad es que está siendo un problema para las empresas, pero también es preocupante desde un punto de vista social. Y sé que es uno de los temas que vosotros pues sois expertos y trabajáis muchísimo. Eh, ¿Qué está pasando con esto? Porque realmente me he quedado asustado. Sí, pues la verdad es que, como comentas, Josep, yo creo que es una realidad, ¿no? Que lleva sucediendo y es una tendencia que llevamos viendo desde hace muchos años, pero que ahora probablemente tengamos en cuenta que estamos en el año en el que tenemos la segunda tasa más alta de absentismo de la historia. O sea, La segunda vez más alta de obviamente absentismo. es el segundo dato más alto de absentismo de toda la historia, y lo cual tiene un impacto obviamente sobre las personas, ¿no? Pues porque hay motivos, luego hablaremos del absentismo, lo podemos desglosar, ¿no? Que es por salud, que es por motivos legales, pero básicamente el 80% se debe a motivos de salud, y sobre todo hablamos de bajas por contingencia común. Esto afecta a las personas, afecta a las empresas, por supuesto, porque además recordemos que tiene un impacto tanto en la operativa, en la productividad, pero también en el coste económico, porque al final las empresas, y en el caso de la incapacidad temporal por contingencia común, pues pagan del cuarto al 15º día el 60% a la base reguladora, más cotización a seguros sociales durante todo el periodo que dure la Sí. baja y la relación contractual, con lo cual también tiene un coste directo que a veces no se visibiliza tanto, no somos tan conscientes, porque pensamos, bueno, pues que eso lo asume la seguridad social o que lo asume las mutuas con la parte delegada que tienen en la gestión, pero no hay un coste directo también para las empresas que hace que obviamente, y sobre todo las pymes, cada vez vean más amenazadas su propia sostenibilidad, ¿no? Entonces yo creo que obviamente, y ahora hablaremos de las causas y la situación actual, pero que tenemos que tener en cuenta que el absentismo impacta en las personas, porque obviamente tiene que ver con su salud, tiene que ver con su bienestar, pero también impacta en las empresas y sobre todo en la sociedad. Al final, tengamos en cuenta que este dinero lo gestionamos todos, los pagamos todos, y yo creo que es un problema social del que todos nos tenemos que empezar a concienciar y dar visibilidad para poder hacernos responsables de ello. Sí, ahora me gustaría, a ver si nos puedes aportar un poco de información, porque nosotros, mira, en el clúster hemos hecho, nosotros hacemos grupos de trabajo, para eso que más hacemos, proyectos sobre todo industriales, pero la parte que no es proyecto industrial son grupos de trabajo para debatir. Mira, esta mañana, por ejemplo, teníamos un grupo de trabajo que eran 15, 18 empresas, directores y directores de recursos humanos, que simplemente hablaban de cómo iban a gestionar las horas no trabajadas el lunes del apagón de ahora hace unos días, ¿eh? Entonces, hacemos este tipo de encuentros también. Digamos que un clúster, como nosotros y como muchos otros que hay, es como un espacio neutral, ¿no? Donde las empresas pueden hablar de los problemas que tienen y encontrar a veces solución. No necesariamente lo proveemos nosotros, a veces entre el diálogo entre ellos aparecen esas soluciones. Y el tema del absentismo lo hemos hablado muchísimo porque tú lo señalabas, ¿no? Tiene un impacto, pero aparte del impacto económico, que es evidente en la empresa, en la seguridad social, en las mutuas que tú comentabas, pues también es un problema porque si tú tienes un equipo del tamaño que sea, grande, pequeño y demás, en muchos casos estas bajas no se avisan, no están obligadas a avisarse. Por lo tanto, me comentaban hace unos días un director de planta me decía, claro, yo llego cada mañana y no sé lo que me voy a encontrar. Es decir, si el promedio yo tengo empresas ahora mismo
que están cuanto menos al 12% y hay unas que llegan al 18% de absentismo laboral. Eso significa que prácticamente una de cada 5 personas no van a trabajar. Entonces, Eso cada es. mañana, claro, llegan allí y dicen, bueno, a ver, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuántos van a llegar? ¿Y cómo lo voy a gestionar esta línea de producción? Y sobre todo, cómo damos servicio, ¿no? Y decíais, vamos a poner los datos, ¿no? Yo creo que un poco ordenando los datos podemos ver la realidad y comprender qué pasa detrás. Yo decía, tiene una repercusión directa en la operatividad, es decir, en la puesta en marcha del servicio, porque ya no es, luego hay tipos de ausencias, ¿no? Más largas, más cortas, pero sobre todo teniendo en cuenta además el marco legal, como decías, en el que el empleado no tiene por qué avisar, ¿no? Porque ya llegará a la baja por el sistema con el nuevo cambio normativo que hemos tenido, pues al final tú no sabes si un empleado va a venir y ese día no puedes dar el servicio, ¿no? Con lo cual afecta a la operatividad directamente, sobre todo en ciertos servicios. Yo diría, fíjate, vamos a ver, ¿cuál es la realidad del absentismo ahora mismo? Ahora mismo tenemos más de 1,4 millones de empleados que se ausentan cada día en su puesto de trabajo, ¿no? El En absentismo España laboral entiendo, ¿eh? Esta en cifra. España, vamos a hablar de nuestro país, eso es. Wow. El absentismo laboral supuso la pérdida del 6,7% de las horas pactadas, que son 4 décimas más que la tasa interanual según el último trimestre del 2024, como acabamos respecto al año anterior. Esto supone, y tú decías, ¿no? Traías muy bien los datos de como si más o menos 5 personas no fueran a trabajar. Bueno, pues fijémonos, si nos vamos a días por año no trabajados por empleado, el promedio que nos sale son unos 12 días por año no trabajados por cada empleado, en términos macro, ¿eh? Luego hay 12 días por sectores, año. hay 12 días por sectores, año. ¿Cuántos días laborales tenemos? 200 y pocos, ¿verdad? ¿Son los días laborales que tenemos? sí, pues no lo tengo ahora el dato, lo buscamos si quieres en un momento, pero es 12 días al año más de lo que tú tienes, ¿no? Pues por vacaciones y demás de promedio, que obviamente pues habrá personas que no utilicen ninguno y hay absentismos repetitivos, ¿no? Que tienen pues mucho más días, pero el promedio nacional y luego nos iremos a factores como el sector, como la ubicación geográfica, como el perfil sociodemográfico, edad, género, que también influyen, pero el promedio, digamos, nacional así que no sale con los datos epidemiológicos serían 12 días al año no trabajados por empleado. El año pasado, te decía, terminamos el 2024, cerramos con un 7,4 de absentismo, que es un incremento de 0,6 puntos porcentuales respecto al 2023, ¿no? Y de Wow. los 7,4, un 5,8 es por incapacidad temporal de contingencia común. Es decir, os decía, el 80% efectivamente tiene que ver con la contingencia común. Y tú me comentabas, hay empresas que están en un 10, en un 19. O sea, nosotros cuando abordamos desde los servicios que damos de gestión de absentismo a empresas y nos llaman con un 10, con un 15, además te llaman diciéndote o pongo medidas en marcha o quiebro. O sea, es un problema ya de Totalmente, sostenibilidad. totalmente, totalmente. Es un tema de sostenibilidad de la empresa. Y sin lugar a duda, de hecho, esta mañana la empresa con la que estaba me decía que nos estamos planteando darle un bono a aquellas personas que vengan a trabajar todos los días. Sí, sí, y lo hay, ¿eh? He visto muchas medidas Ah, a lo sí, largo de mi eso es una medida trayectoria, habitual las he entonces. visto y es efectiva también, porque al final aquí veremos qué medidas hay, ¿no? Pero tú ten en cuenta que ahora mismo lideramos el absentismo laboral en Europa, en nuestro país, y el coste No, ¿en serio? aproximado sí, es del 1,4% del Producto Interior Bruto, es decir, el coste, y hablamos solo de coste económico, lo que decías, luego no vemos, no estamos sumando los costes indirectos pues de subcontratación, de formación, de pérdida de operatividad, es el 1,4% del PIB y además hay varios factores. Yo te decía, demos algunas pistas, ¿no? Uno es el factor economía, como te puedes imaginar, si cogemos la serie histórica desde el 2008 más o menos, casualmente la tasa de paro es inversamente proporcional al absentismo, es decir, a mayor tasa de paro, menor absentismo y a menor tasa de paro, mayor datos de absentismo. O sea, es No decir, tenía hay ese un dato. factor Ah, pues lo sí. tengo yo, si quieres os lo pasaré porque a mí me resulta muy interesante y además si ves la gráfica, claro, se genera como una gráfica inversa, ¿no? Es decir, parece que la economía no nos termina de venir bien al absentismo, ¿no? Y hay una parte que podemos comprender, decir, oye, pues obviamente a mayor actividad, pues puede haber mayor problemática de salud, pero esto tendría que ir ligado al accidente laboral, cosa que no sucede. Lo que incrementa es el accidente no laboral, es decir, los problemas de salud que en teoría la población debiera ser la misma, ¿no? Entonces, hay un factor economía claro, ¿no? Que tiene una curva inversa con la tasa de paro.
hay un factor geográfico nacional, ¿no? Y ahí, según la comunidad autónoma, pues tenemos zonas donde tienen una mayor tasa de absentismo y un mayor incremento que otras. De hecho, además, si nos vamos un poco a los datos que tenemos actualmente en la zona de País Vasco, Navarra, Cataluña, son las zonas que más elevado tienen el absentismo sí. respecto a otras. Es decir, pese a lo que pudiéramos pensar, luego hay zonas de especial incidencia del absentismo. Luego hay un cuarto factor, hemos dicho uno, la economía, dos, la ubicación geográfica, tres, yo te diría también el sector servicios, clarísimamente es el más afectado por el absentismo. O sea, nosotros, Eso es yo el ponía más... aquí el grito del cielo con la industria, pero realmente el servicio está peor entonces que industria. Servicios e industria son los dos que más llevan, pero servicios sobre todo, porque además genera una inoperatividad que marca mucho luego la tendencia del sector, ¿no? Decimos que las comunidades de pues, Cataluña, Cantabria, Galicia, Canarias son las más afectadas y País Vasco, por supuesto, con mayor prevalencia, pero luego también pues tenemos por sectores, ¿no? Y luego yo te diría también, hay un último factor para mí sociodemográfico y te adelantaba al principio, tiene que ver con perfil edad y perfil género, ¿no? Y aquí es algo importante porque, curiosamente, el mayor índice de incidencia, es decir, el mayor número de casos por población total se da en las franjas de menor edad, en los menores de 35 años. ¿Los que menores aunque tienen más absentismo? tienen más índice de incidencia. Esto es curioso, ¿eh? Y a mí me encanta esta conversación. Olga, perdona. Pues digamos que el índice de incidencia, perdóname tú a mí, ¿no? Por poner el tecnicismo sin explicarlo, se refiere al número de casos sobre la población total protegida. ¿Qué quiere decir? Que probablemente en días de baja, es decir, en número de días son más cortitas, luego acumulan menos días de baja, menos coste, pero digamos que la proporción de número de bajas por el total de personas que ocupan los más jóvenes es superior al de la edad más media y las personas más senior, digamos, ¿no? Lo cual ya nos genera hay algo más que no es solo salud, ¿no? Porque ya vemos algo que es curioso. Pues, por ejemplo, me comentaba, recuerdo hace pocas semanas, un director de recursos humanos, que ellos, por ejemplo, las tasas de absentismo se les disparan, pero disparan quiere decir se les multiplican por 3 en fechas donde los niños ya han salido del cole, pero todavía no son vacaciones para los adultos. Léase junio y septiembre. Se les multiplican por 3. Y hay una estacionalidad, ¿no? De hecho, y además cada empresa, la mayor parte de empresas tienen la contingencia común, no cubierta por la mutua, y si le piden a la mutua su informe, pues les va a dar, ¿no? La estacionalidad por día de la semana, por franja horaria, y curiosamente suele haber patrones, ¿no? Cada empresa tiene su realidad, son totalmente distintas, pero obviamente hay un factor, como tú decías, que tiene que ver, yo siempre digo que hay un problema de salud, obvio, pero también hay un problema, no solo es de salud, hay un problema pues mucho más allá, que va pues con la conciliación, con el sentido de pertenencia que yo tengo a la empresa, ¿no? Y todo esto además viene, digamos, afianzado por un marco normativo que va de alguna manera cada vez generando mayor responsabilidad en el empresario, es decir, igual que hablábamos, ¿no? Pues que ahora ya no hay que avisar cuando tienes una baja, te llega por el parte ITRED por normativa, pues también está sobre la mesa de debate, y todos lo sabemos, esa flexi-baja donde hay una reincorporación progresiva que asumirá la empresa, ¿no? Entonces, es cierto que el marco normativo pues cada vez es más exigente, hay una alta exigencia al empresario. También es verdad que el Servicio Público de Salud, y aquí hay que tocar todos los factores, pues está colapsado, está desbordado, los periodos de espera son larguísimos, con lo cual desde una atención hasta la especialista pues tenemos una demora en el que tenemos una persona de baja que no ocupa su puesto de trabajo esperando tratamiento y además una empresa sin su empleado. Luego se juntan muchas cosas, pero yo siempre creo que esto nos debe traer a la reflexión, decir que hay un problema de aptitud con P, aptitud clínica. Sí. Por supuesto, hay un problema de aptitud, pero también hay un tema de actitud con C, ¿no? Y quiero decir que aquí la diferencia, y yo siempre, cuando hablamos de absentismo, me gusta traer el contexto sociocultural, ¿no? Y si nos vamos al léxico, a lo que hablamos coloquialmente, oiremos frecuentemente, oye, me voy a coger la baja, ¿no? Pues voy y me cojo una baja, o sea, es mía, me pertenece, o sea, culturalmente tenemos entendido que la baja es un derecho, que es una protección. La baja no la coges, la baja te la da, te la prescribe un facultativo si considera que estás incapacitado para tu actividad laboral. ¿Y cuál es la realidad?
Pues la realidad es que el facultativo que expide la baja no tiene ningún tipo de conocimiento sobre las condiciones laborales porque el sistema público de salud y, digamos, el sistema laboral no se comunican. Con lo cual, puede que una persona tenga un problema, pero no necesariamente que esté impedida para ir a trabajar. Entonces, aquí esa actitud del empleado, esa vinculación, pues va a tener mucho que ver con cuánto tiempo estamos de baja. En los casos, obviamente, no estoy hablando de aquellos casos clínicos que son puros y están, digamos, totalmente justificados, sino que hay un absentismo un poco más desdibujado. Entonces, Olga, perdona, nos estás dibujando aquí algo que es un reflejo de la realidad, pero que confirma mis peores pesadillas, entonces, realmente. No, porque realmente es un problemón también. De hecho, hace no Sí, mucho, hace medio año, descubrí que creo que el promedio de una baja está en torno a los 9 meses. sí. Bueno, Algo así. No sé, puntualízamelo, ¿eh? Tú eres la experta. Yo esto lo leí, me lo mandaron, no sé dónde estaba sacado este dato, ni si era de aquí o de Estados Unidos, o no sé dónde era, pero me parece una sí. barbaridad. A ver, aquí en nuestro país no tenemos datos tan largos de baja, suelen ser más cortas, el promedio suele estar en un poquito menos, bastante menos, pero ese sería el dato, digamos, promedio de aquellas bajas que superan lo que es la prórroga de la incapacidad temporal. Y hay O sea, muchas tú que quieres decir, superan, de las largas, el promedio son claro. quizás estas. Vale, ya te entiendo, ya A te ver, ten en entiendo. cuenta que el máximo sería 365 días, en teoría, que a partir de ahí piden la prórroga de incapacidad temporal. Claro, Y ahí es claro. verdad que hay un vacío en el sistema. Pero fíjate, yo te diría, la primera causa de bajas a día de hoy es patología musculoesquelética y traumática. Para que te hagas una idea, más o menos tiene una duración promedio de unos 35 días, de un mes, de promedio. Obviamente luego hay casos, ¿no? Y la segunda causa son las bajas por patología mental, que han ido generando un incremento exponencial en los últimos años, que actualmente tiene una duración media de 128 días, es decir, de 3 meses de promedio. Normalmente, casualmente, el tiempo que tarda el facultativo entre que te da la interconsulta con el especialista, ¿no? Y tienen un coste económico y personal brutal. Entonces, si hay una demora larga, cada vez más. Lo que sí que tenemos claro es que cada vez se están incrementando la duración media de todas las bajas debido al colapso que tenemos en el servicio público de salud, pero sobre todo de patología mental, que son un agravante y para mí un factor de riesgo para todo el absentismo, porque es un efecto multiplicador, sin duda. Me ha sorprendido este dato, es decir, el segundo motivo, si os he apuntado mal, el primero es la parte Sí, cadena muscular, has dicho, pero el eso segundo es, motivo es la patología mental. eso Eh, es. Antes, cuando, pues, hace unos días, cuando pues, Alba preparó todo este encuentro, ¿no? Y me pasó algunos datos sobre ti, tú realmente te has metido muchísimo, ¿no? Y desde vuestra empresa, pues estáis, a tu aparte de estar aquí como directora general, ¿no? En Avanta Salud, eres vocal también de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicología y tengo aquí Sí, apuntado que además pues has hecho pues todo trabajo de psicología en el trabajo de organizaciones, licenciada en psicología, máster de investigación psicológica, diplomada en fisioterapia, máster en prevención de riesgos. O sea, realmente es un tema en el que te has metido muchísimo. Como experta, si me permites, llamarte así en esto, ¿qué son las patologías mentales dentro de nuestra organización? Y no sé si pudieras incluso describirnos qué se dan o cómo son dentro de la industria, que es un poco nuestro nicho, ¿no? En el que trabajamos. ¿Qué es lo que más ves dentro de este segundo bloque? Porque el primero lo puedo intuir, pero corrígeme si me equivoco. El primero entiendo que son temas de ergonomía, ¿no? De puestos de trabajo, de giros, de eso brazos es. levantados. Y hace unos años nosotros hacemos muchos proyectos en el clúster, hicimos unos proyectos de tema de exoesqueletos, ¿no? Para sobre todo pues el tema de trabajo pues debajo del coche y cosas por el estilo. Y recuerdo, fue un proyecto, hicimos ¿cómo se llama? Como 3 fases del proyecto, estuvimos 3 años trabajando con varias empresas y conceptos tecnológicos, con el IBV en Valencia, gente majísima, para el tema de ergonomía. Y más o menos puedo intuir, pero ¿qué es la patología mental? ¿Qué son las enfermedades o las bajas por patología mental exactamente, Olga? Pues mira, la verdad que me gusta que me hagas esta idea, como dices, bueno, experta no sé, sé que me apasiona, ¿no? Que me he dedicado a ello toda la vida Pues te porque tiene que creo que es apasionar algo, con este sí, currículum y dedicándote a ello, como no te apasiona, mujer. sí, sí, porque sobre todo ves que al final es una realidad que tenemos en las organizaciones. Ahora, quizá ahora es más visible, ¿no? Pero yo llevo, como dices tú, trabajando en esto desde hace 20 años y antes no era tan perceptible o no había una sensibilidad quizá de la sociedad, ¿no? Entonces a mí
la experiencia me ha demostrado que cuando trabajas bien en las organizaciones con una buena estrategia de salud, una buena política de cuidado al empleado, de gestión de condiciones organizativas, puedes minimizar y puedes generar un valor añadido a los empleados. Entonces, como creo en ello, pues me dedico muy firmemente a ello. Y una de las cosas fundamentales que hago, ¿no?, y en la que estoy muy volcada, es en divulgar, en concienciar en datos como estos, decir, oye, seamos conscientes que esto es un problema de todos, ¿no? Que no es problema del empleado que está de baja o de la empresa que lo sufraga, es de todos, porque esto es un problema social donde tenemos que intentar buscar soluciones que nos mejoren, ¿no?, como sociedad. Y dentro de ello, la patología mental es verdad que ha estado muy estigmatizada desde hace muchos años, ¿no? Y yo creo que nos ha costado mucho como sociedad. Aquí en los colegios de psicología a nivel nacional todos hemos impulsado mucho el comenzar a hablar de suicidio, hablar de estigmas, ¿no? Porque al final son realidades que afectan. A día de hoy, digamos que la patología mental pues no solamente es la ausencia de enfermedad, sino cualquier desequilibrio que te haga tener algún tipo de problemática, ¿no?, en tus habilidades, en tu desarrollo diario, ¿no?, psicológico y emocional. Los datos que nos dicen, y esto ya al margen del trabajo, pero para que comprendamos qué tiene que ver ahora el trabajo, es, mira, 1 de cada 4 personas, sufriremos un trastorno mental a lo largo de nuestra vida. Es decir, y digo sufriremos porque ninguno estamos exentos, segurísimo. Yo he pasado varios ya, además. Pues entonces otros se van librando en proporción, ¿no? Pero a mí me gusta decir sufriremos porque yo siempre digo, oye, que además no pasa nada, o sea, no pasa nada por romperse. En algún momento de nuestra vida nos podemos romper y también hay que naturalizar y desestigmatizar. Correcto. Oye, igual que tengo épocas en mi vida, ¿no?, en el que seguro que voy a tener una cervicalgia o una lumbalgia y todos lo sabemos, lo asumimos y lo pronunciamos. Pues igual, oye, ahora mismo estoy con un problema, no me encuentro bien y ya está, ¿no? Pero que los datos nos dicen que vamos a pasar todos por ello si no hemos pasado una o varias veces. También nos dice que los problemas de la salud mental, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, serán la primera causa de discapacidad prevista ya en 2030. Y la triste realidad... Primera, ahora mismo me has dicho antes los temas musculoesqueléticos. Musculoesqueléticos. Y la parte de Eso patología mental. ¿Qué tan cerca están el uno del otro para yo ubicarme? Es decir... Pues ahora mismo en días de baja, digamos que están como en un 45-20, 45% y 20% patología mental en el ámbito laboral. Es decir, 45 son musculoesqueléticos y el 20 y pico... 20%. Uno es el doble del otro, para entendernos. O uno es ahora mismo sí, pero venimos de años... Que en breve superen... En 2030, correcto. En 2030 está previsto como primera causa de discapacidad en todo, no solo que obviamente va a afectar al ámbito laboral, pero nos puede afectar a todo. Al final, tengamos en cuenta que el año pasado en nuestro país cerramos con la triste realidad de 11 suicidios diarios y 2 intentos autolíticos la hora, ¿no? Somos el país de Europa con más consumo de benzodiazepinas, ansiolíticos, tranquilizantes y tenemos una muy alta prevalencia de patología mental en la población infantojuvenil, ¿no? ¿Y por qué pongo todo este barco que parece tan desalentador? Pues lo pongo sobre la mesa porque al final... Y es la experiencia, ¿no?, que yo puedo aportar y que me gusta transmitir. Las empresas somos reflejo de la sociedad, ¿no? Y cuando hace pues 20 años hablaba en la empresa, claro, oye, ¿cómo abordamos este tema? Me decían, Olga, vente a hablar de estrés, pero no me digas la palabra estrés, no sea que se piense que les estresamos, ¿no? Esta era la realidad hace muchos años. Bueno, yo creo que hemos avanzado, pero yo siempre digo, podemos vivir de espaldas a ello o ser conscientes. Es decir, si la sociedad está así y si preguntas, cualquiera te dirá, pues mira, sí, estamos mal y tenemos problemas de salud mental, pues las organizaciones somos un reflejo. No quiere decir claro, que hagamos nada, que no es responsabilidad, o sea, perdón, no es culpa de las organizaciones, pero sí podemos ser parte de la solución, podemos tener una parte de responsabilidad porque es una realidad que tenemos y, oye, si una empresa tiene 5, 10, 20 o 1000 trabajadores, esos trabajadores son de esa sociedad psicológicamente enferma de la que hemos hablado, con lo cual en los mismos ratios más o menos pues va a presentar esa proporción, ¿no? Entonces esto es lo que nos encontramos. Patología más frecuente a día de hoy, 80% trastornos de estrés, ansiedad, depresión, fobias, o sea, tiene mucho que ver con los problemas de no adaptación que tenemos en esta sociedad. Olga, me he quedado con las cifras que estabas diciendo y la verdad es que son un poco más que preocupantes estas cifras. Para yo entenderlo, estos temas de salud mental, tú hablabas desde el estrés a, bueno, pues a casos de suicidios, ¿no? Probablemente podríamos dibujar un poco los dos extremos probablemente. ¿Qué es con lo que más te encuentras en las organizaciones dentro de este abanico de situaciones o patologías?
A ver, normalmente, o sea, digamos que lo que decíamos, ¿no? La misma proporción que hay en la sociedad prácticamente te sueles encontrar. Luego hay factores, ¿no? Pues hay factores, hay pues condiciones organizativas que pueden agravar o pueden disminuir, ¿no? Casualmente, como decías, fíjate, las empresas que tienen mejores condiciones organizativas, de conciliación, casualmente disminuyen sus ratios de absentismo siempre, ¿no? ¿Qué Y al serían, por principio ejemplo, te estas acuerdas que nos, condiciones, Olga? ¿Qué tipo de condiciones para yo pues entenderlo? Pues tienen que ver, mira, las condiciones psicosociales tienen que ver con todo lo que relaciona con la organización del trabajo, ¿no? Pues un poco la participación, supervisión, conciliación, estructuración de turnos, reconocimiento de empleados, digamos con lo intangible, pero que al final es la base de nuestro trabajo. Y es también lo que genera, que yo aquí ya me voy un poco a lo positivo, no hemos visto los datos, yo creo que ya para mí es importante dar visibilidad y decir, esto es lo que tenemos, señores, y probablemente vaya peor con los años porque la nota va peor. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el marco que tenemos? No podemos hacer que el Servicio Público de Salud pues tenga más recursos unilateralmente, pero sí podemos generar cosas que en la práctica las empresas nos han compartido y han visto que les ha ido bien, ¿no? Hay varias cosas, ¿no? Yo te decía, por un lado, hay una base de factores higiénicos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con las condiciones. Y a veces, claro, nos llaman empresas y dicen, es que mi empleado cobra más estando de baja que no estando, y es uno de los motivos, ¿no?, que también les lleva Espera, a tener pues qué menos significa problemas. que el empleado cobra más estando de baja que trabajando? Eso no lo he entendido yo. Pues hay determinados casos y hay situaciones, empresas que nos han comentado que hay veces que con los pluses y con determinados ratios ten en cuenta que cuando una persona está de baja se cobra, como hemos dicho, el 60% de la base reguladora sobre el sueldo, digamos, pues del mes anterior generalmente. Entonces, Sí, claro, a lo sí. mejor hay perfiles con sueldos muy variables que pueden llegar a cobrar más estando de baja con los pluses y con lo percibido en meses anteriores Ostras. que lo que les tocaría. Entonces, y hay perfiles muy estudiados. Aquí te encuentras de todo. El absentismo, yo te digo, para mí es un campo apasionante porque tiene mucho de rigor y mucho de cosas que ves que funcionan sistemáticamente, ¿no? Y hay empresas que dicen que tenemos este problema y además uno de los factores es que cuando hay un absentismo, digamos, intencionado, que no es puramente médico, el puramente médico lo dejamos al lado, vamos a ir al que no es puramente clínico, donde se puede trabajar. Tiene mucho que ver esas condiciones organizativas. Si la empresa complementa voluntariamente la baja o no, pues también ahí tú puedes complementar. Normalmente lo sueles tener además pactado, en convenio. Oye, voy a complementarte la baja. Pues también tiene que ver casualmente cuando se retiran los complementos voluntarios, pues casualmente suele también disminuir el absentismo, ¿no? Aquí también es Espérate, verdad es que tiene decir, que haber un cuando las equilibrio empresas ético con, oye, ¿qué tipo complementan, de casos? ¿hay cifras más altas de baja? Sí, generalmente sí. Entre otros Fantástico. motivos, ¿no? Pero es uno de los factores que tiene que ver. De hecho, en las administraciones públicas hubo casos hace años en la Comunidad de Madrid donde se retiró el complemento voluntario, no, y bajó el absentismo. Es verdad que yo aquí también he de decir que soy un poco crítica, ¿no?, en el cómo se puede implementar. Creo que hay casos donde se puede retirar, pero también creo que hay casos donde merece la pena no hacerlo porque la persona realmente puede estar en una situación de vulnerabilidad, oye, y está en una situación clínica, médica, con un proceso, imagínate, oncológico, y yo creo que aquí las empresas debemos ayudar. Pero es verdad que hacerlo indiscriminadamente a todos desde el primer día es obviamente un factor más, ¿vale? Pongámoslo en que es uno más porque siempre digo, el absentismo es un problema complejo, es multicausal, es poliédrico. O sea, nunca va a mejorar con una única palanca porque tiene muchas cosas, como hemos visto. Tiene que ver Sí. con el contexto social, geográfico, de industria, sociodemográfico, variables organizacionales que me comentabas, ¿no? Tiene que ver también pues cómo estamos en la empresa, ¿no? Normalmente temas de horarios, conciliación, complementos voluntarios, y todo esto se ve normalmente en la evaluación de riesgos psicosociales que se hace desde prevención. Aquí sí que tienes una foto de cómo están esas condiciones, más o menos, tienes un termómetro de cómo son percibidas por los empleados, ¿no? Y ahí sí que es verdad que cuando todas esas variables se tocan, cuando la persona se siente cuidada, siente que la empresa le involucra, le cuida, pone servicios, normalmente sí que es verdad que hace que la persona se sienta más fidelizada y de alguna manera el absentismo baja al puro, al clínico, ¿no? Y se pierde el otro. Pero, como digo, es un problema poliédrico como el causal y te puedes encontrar de todo. Wow, pero entonces sí, eso significa que un poco los dos extremos que más funcionan es no complementar esas bajas, por desgracia. Por un lado, es decir, rigurosidad a la hora de buscar qué casos sí, qué casos no,
y el extremo totalmente contrario, es decir, no desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista de espacio de trabajo, de forma de trabajar, que decías tú, ¿no? Supervisión, reconocimiento, etcétera, etcétera, cuidar al máximo. Es decir, cuidar al máximo en la parte de soft skills, por así decirlo, ¿no? Lo intangible, y restringir o vigilar mucho lo tangible, que es lo económico, entonces. Pues mira, yo creo que aquí has dicho una cosa que me gusta mucho y que creo que resume bastante lo que yo siempre recomiendo, ¿no? Cuando asesoro a las empresas sobre... Yo siempre les digo, lo primero es que tienes que tener una estrategia, porque normalmente el absentismo no es la causa, es la consecuencia. O sea, cuando hay un absentismo elevado, disparado, fuera de los ratios normales, de hoy estoy en un 10, en un 12 y la sociedad está en un 7,4, que ya es bastante, ¿no? Algo pasa, ¿no? Entonces, yo siempre digo, primero hay que ver el qué. Vamos a bucear un poquito a ver qué pasa por debajo. Y normal, hay muchos factores. Uno tiene que ver, obviamente, las condiciones económicas, sí o sí van a tener que ver. Yo aquí, y lo decías al principio, fíjate, tengo experiencia de muchas empresas porque al final el quitar el complemento voluntario, ten en cuenta que está en convenio, a veces conlleva problemas de negociación y también genera problemas de rechazo social, ¿no? Porque es una Claro, medida que socialmente si se ya ve la mal, tienes claro, claro. adquirida, cuidado, ¿no? Entonces, fíjate, yo soy más partidaria, ¿no? De, oye, si se hace, que se haga en ciertos casos con rigurosidad, donde sí, donde no, obviamente selectivo siempre y justificado, pero las empresas que han hecho lo contrario, es decir, vale, no te quito el complemento voluntario, porque además esto ya está, pero sí que voy a poner un incentivo y si tú calculas los costes, que además te lo puedes pedir a tu mutua, te los dan, vamos, cerrados, ¿cuántos costes he tenido de absentismo? Calculas, voy a destinar un 20% a incentivar que no haya, han tenido mejores resultados desde un punto positivo, digamos, que es de esa parte tan, digamos, tan negativa, ¿no? Ahora, esa es una parte. Para mí, nosotros nos dedicamos a hacer estrategias. Yo siempre digo, esa estrategia de gestión de absentismo tiene que ser integral. Y para mí son Sí, tres pilares, y lo digo siempre igual, es prevención, promoción y soporte, ¿no? Y empezamos por lo primero, por la prevención, porque vuelvo a decir, ¿no? que el absentismo es efecto, no es causa. Es decir, si trabajas sobre el absentismo, bueno, pues voy a tomar medidas restrictivas, sí, coercitivas, que en sí. ocasiones, ojo, en ocasiones y en casos muy extremos hay que tomarlas porque no queda otra. Y aquí hay medidas coercitivas. Pongo un ejemplo como la ayuda al control de la incapacidad temporal, ¿no? Que está en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores y que habilita a las empresas a través de servicios médicos propios o concertados a que hagan un seguimiento de las bajas con fines de salud. Pero que de alguna manera lo que hacen es hacer un seguimiento de las bajas sin que sea coercitivo, pero sí tienes a alguien Sí, que sabes que se preocupa y ese efecto ya suele rebajar, hablo de casos extremos, ¿eh? Primero pero no empezamos por los sabía que que eso están mal. estaba, eso era una posibilidad, Olga, porque yo lo que tenía entendido es que Sí, la mayoría de los casos a la empresa de legal parte pone contingencia común y como empresa no puedes ni preguntarle al trabajador qué le está pasando. Pero corrígeme, si estoy equivocado. sí. No, sí, hay un estatuto, hay un artículo en el Estatuto de los Trabajadores que habilita a las empresas a través, ojo, de servicios médicos, bien propios o bien contratados, a que puedan hacer ese seguimiento de las bajas, es decir, a ver qué procedencia siempre con el fin de preocuparte por la salud, obviamente, o sea, no, Lógico, no sí, es sí. coercitivo, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, mira, te llamamos, queremos saber, y es un servicio, de hecho, que nosotros en estas empresas que dices que están tan disparadas, lo hacemos, o sea, siempre, de entrada, es uno de los servicios que ahora te digo de que hay que acompañarlo sí o sí, para tener un poco ese control. O sea, hay una parte que necesariamente es de control a las mutuas, aunque hagan la mejor de sus gestiones en incapacidad temporal, ten en cuenta que a la mutua el parte de baja por Interred, que es el sistema interno que tienen de comunicación con el Servicio Público de Salud, hasta el día 12-15 no pueden centralizar al empleado, con lo cual Ya. pongamos que tenemos un empleado que realmente necesite ayuda, que está 10-15 días perdidos hasta que lo centralizan, ¿no? Entonces lo que se hace es normalmente llamar, siempre con actitud positiva, oye, queremos saber qué te ha pasado, qué necesitas, dar tus informes y te podemos ayudar, oye, Pero esto lo hace puedo la ofrecerte mutua, servicios. entiendo. Nunca la empresa. Esto lo hace la mutua, claro, lo que pasa es que hasta el día 15 no lo puede hacer. Las empresas en algunos casos contratan servicios específicos para adelantar porque una de las mayores problemáticas suele estar en dos polos, en el polo de bajas de muy larga duración, donde no hay nada que hacer, y en el polo de las bajas de menos de 15 días, donde la mutua no llega,
te altera toda tu operatividad y no tienes margen de actuación. Y para esto sí que te habilitan el tener empresas contratadas, que somos las que nos dedicamos a esa gestión del absentismo, sobre todo en esa fase inicial, que es sobre todo seguimiento, control, apoyo y derivación, si la empresa lo contrata así, con adelantamiento de pruebas o de tratamientos incluso que hacemos en psicología o en fisioterapia, depende de lo que la empresa necesite, sobre todo en esa fase inicial antes de que llegue a la mutua. Ese es el bloque de prevención. Vale, entonces este sería para mí este sería el bloque, digamos, primer bloque de control. Para casos, digamos, ya que están al límite, o sea, cuando hay un caso que está al límite tienes que meter control, ¿no? Obviamente hay casos que no están al límite, que dices, oye, yo simplemente quiero establecer una estrategia porque se me va disparando, no tengo nada peligroso, pero sí tengo que tener una estrategia de prevención que sería cómo son mis condiciones organizativas, voy a prevenir que esto vuelva a suceder y como te decía, aquí te vas a los datos, te vas al dato de la mutua, tienes tus datos cuantificados perfectamente, te vas a la evaluación de riesgos psicosociales que debemos de tener por ley y ves perfectamente cómo está, además te lo dan un termómetro por colores, oye, son condiciones de riesgo o no de riesgo para la salud, pero que también, no solo para la salud, sino también para la motivación, para la satisfacción, para el compromiso. Entonces ves qué condiciones, oye, pues cómo están en participación, en supervisión, en liderazgo, en conciliación, en apoyo social y te va dando muchas pistas, ¿no? Para mí tomar el termómetro, tanto con encuestas como con evaluación psicosocial, es clave para gestionar esas condiciones. Es decir, oye, ¿qué está generando el problema? Pues que mis turnos son muy duros, muy flexibles, no permiten conciliar y por eso ante la mínima, como decías, o cuando hay vacaciones o cuando se me dispara, bueno, vamos a ver, ¿no? Si podemos en primera instancia flexibilizar lo que sea posible, facilitar lo que sea posible dentro del cumplimiento de las normas, ¿no? Y de la actividad laboral. Entonces, esa para mí es la primera parte de prevención. Luego hay otra que es promoción, que es educación, y que tiene que ver con un factor clave que es la educación a los mandos. O sea, el líder, el mando directo, el mando intermedio es el agente clave en gestión del absentismo. ¿Por qué? Porque al final las personas, yo sé, fíjate, y no te hablo del que tiene un problema físico claro, ¿no? Dices, oye, pues tengo una apendicitis, claro, estoy ingresado, nada. Te estoy hablando de, oye, me he levantado mal, pongamos que me he levantado mal, de verdad, me duele la cabeza o he vomitado. ¿Cuál es la diferencia entre voy y no voy? Claro. No es lo mal que esté. Claro. Ahí voy. ¿Y con quién tenemos ese sentimiento de pertenencia? Porque la empresa es un ente, ¿no? La empresa, claro. O sea, tu sentimiento de pertenencia es con las personas. Evidentemente. Eso es. Entonces, ¿qué te va a hacer tomar porque ya es lo que llamamos psicología económica, ¿no? Que es cómo hacemos la toma decisional las personas, en base a qué tomamos una decisión. Yo me levanto por la mañana, me encuentro mal, quiero ir a trabajar, tengo responsabilidades. ¿En cómo hago esa toma decisional para poner en la balanza una cosa u otra? Bueno, pues aquí lo que han demostrado los estudios, ¿no? Que uno de los factores que son determinantes en esa toma decisional es la implicación que tienes con tu mando, con tu jefe directo. Con lo cual, para mí, yo siempre lo digo, y aunque hagas una estrategia de control, como decíamos antes, en los casos más vulnerables, más críticos, donde hay que controlar también, si tú haces una estrategia de control y no la acompañas de una estrategia de salud, de cultura de cuidado del empleado, gestión emocional, primeros auxilios emocionales, liderazgo emocional, que son al final esas habilidades que los mandos no suelen tener porque nadie se las ha enseñado, ¿no? Oye, te han puesto a dirigir equipos pues porque técnicamente eres bueno o porque has sido una persona de confianza, pero eso no quiere decir que sepas gestionar personas y más en este momento social. Claro. Entonces, esa formación a los mandos en, oye, ¿cómo abordo las conversaciones de salud con el empleado? Buscando ese equilibrio fino entre no ser invasivo, ser respetuoso, pero también mostrar que, oye, estoy aquí, me preocupa, necesitas algo, ¿no? A veces, pues las personas no saben y por miedo, por desconocimiento, por vergüenza, pues oye, no voy a preguntar, pues no digo. Entonces, para mí, esa educación en liderazgo emocional, es la base que llevamos trabajando en Avanta desde hace 15 años en grandes compañías, afortunadamente, y es clave en la implicación de los equipos. Pues y eso creo que es un factor. Tenéis trabajo, Olga, tenéis mucho trabajo por hacer. Mira, sí. Yo hace un tiempo, me acuerdo, que fue pues por estas Navidades y demás, estaba hablando con un amigo mío, algo mayor que yo, ¿no? Que tiene 3 hijos, 2 hijos y una hija, y me explicaba, ¿no? Que uno de ellos, de hecho la hija, se iba a jugar a tenis a mediodía. Digo, pues de lujo, ¿no? Que tenga esa flexibilidad porque trabajaba desde casa y demás. Que hay que tenga flexibilidad. Dice, no, ninguna flexibilidad. Dice, le pide a mi mujer
que le mueva el ratón, porque les controlan el tema del movimiento del ratón, pero se va a jugar a tenis a media mañana. Claro, Sí, 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 hay totalmente. un engagement y un sentimiento de pertenencia cero prácticamente con la organización. Cero, y de hecho, o sea, lo verás en casos, todos tenemos casos reales, ¿no? Y además, y yo siempre digo, con todo esto del teletrabajo que se ha puesto tan en duda, ¿no? ¿Funciona o no funciona? Yo siempre he dicho, funciona si tus personas son responsables, si tú tienes unas condiciones organizativas que garanticen esa fidelidad y al final esto es engagement, es compromiso puro, porque es una elección. Es decir, puede ser lo mismo, tú tienes que estar y tienes que estar moviendo el ratón, nos inventaremos lo que sea para que ese ratón se mueva si yo lo que quiero es hacer otras cosas. Ahora, si mi mente, si mi foco está puesto en la compañía, dentro de que obviamente pues todos pues tenemos una vida, ¿no? Y tenemos unas familias, pero Sí, sí, la parte claro, laboral claro. para mí es una esfera tan importante de desarrollo y de equilibrio que si encuentras en ella un lugar que te acompañe, o sea, lo vas a dar todo, ¿no? Porque te va a ayudar. No solo no va a ser negativo, sino que va a ser positivo. Entonces, para mí, cómo las empresas nos adelantamos, ¿no? Y para mí nosotros lo llamamos liderazgo emocional, ¿no? Y primeros auxilios psicológicos que también cada vez nos demandan más en cómo esos managers pueden tener nociones de cuándo a alguien le empieza a pasar algo, cómo detectar en tu equipo y cómo abordarlo, ¿no? Tengo claro que es transformacional, que cuando eso lo trabajas bien y lo trabajas de verdad, desde el compromiso, desde la Sí, sí. firmeza, y como te decía, y sobre la base de las condiciones organizativas, Josep, aquí volvemos y a veces me encuentro situaciones, ¿no? Donde se trabaja mucho sobre las personas, oye, vamos a formarles en habilidades emocionales, en gestión del estrés, pero no voy a modificar aquello que se lo genera. O sea, yo creo que en las empresas hay que trabajar de modo coherente, con propósito, con sentido, oye, y que obviamente tenemos que ser sostenibles, ¿no? Y tenemos que ser productivas, pero para ser productiva hay que ser sostenible. Yo creo que las dos cosas deben ir ligadas. Entonces, por eso digo, prevención, promoción, clave, énfasis, foco en mandos intermedios y luego un último paso de soporte, de apoyo. Es decir, a pesar de que hagamos todo lo que hagamos, pues hemos visto los datos. Oye, pues nuestras personas se enfermarán en algún momento de su vida y no pasa Inevitablemente. nada si su compromiso es el adecuado, si su foco es el adecuado, si el respaldo es el adecuado. Entonces yo aquí principalmente una de las cosas más importantes es el PAE, lo que llamamos el PAE, que es el programa de apoyo psicológico al empleado, ¿no? Que son programas normalmente donde se ofrece ese apoyo psicológico, fíjate, no tanto cuando estás de baja, que también, sino antes de. O sea, yo empiezo a encontrarme mal, la psicología es un servicio caro, no todo el mundo se lo puede permitir, hay mucho estigma en voy y no voy, entonces Claro. normalmente lo que hacemos es facilitar el acceso pues a que tú puedas acceder a un profesional, obviamente de forma anónima ante la empresa, pero te da ese pie a, oye, estamos aquí para ayudarte antes de que te rompas, no es otra De que forma de llegues a prevención. eso. Yo creo que yo creo que Claro. esos tres pilares, fíjate, constituyen lo que es una estrategia de salud completa, porque uno sin el otro están bien, todos son pasos y oye, yo siempre digo, cualquier cosita que hagas, bienvenida sea. Pero si queremos ser eficaz y tener resultados, ¿no? Sobre KPIs de absentismo económicos, Ujú. tienes que acompañarlo todo. Entonces, por lo que estoy entendiendo, Olga, realmente vosotros lo que mejor habéis visto que funciona es una estructura, eh, pues valga la redundancia, bien estructurada, ¿no? No diré rígida, pero sí eh, estricta, ¿no? En cuanto a las condiciones, qué sí, qué no, qué porcentajes, qué se complementa, qué no se complementa, cuántos días, es decir, realmente una estructura muy bien definida y rigurosidad en la implementación de esa estructura. Y por otro lado, toda esta parte de soft skills, tú decías, de inteligencia emocional, de liderazgo emocional, de saber acompañar, de anticiparse, ¿no? De prevención, para poder acompañar realmente este tipo de situaciones. A mí una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de lo que tú decías es que, claro, nosotros, por ejemplo, tenemos, hace ya 5 años, empezamos todo un proyecto, luego si quieres te lo comparto un poco más, empezamos todo un proyecto de lo que es la captación de talento joven para las empresas. Nuestras empresas, al menos en el sector automoción, realmente tienen un reto para poder incorporar talento joven, ¿no? Al final ahora todo el mundo quiere ser, no sé, TikToker o YouTuber o influencer o lo que sea, y un sector tan industrial como nuestro, pues no siempre es fácil. Es decir, más allá de trabajar en las empresas pioneras, un SEAT o a las que la gente les suena, las empresas que son, nosotros llamamos Tier 1, Tier 2, es decir, proveedor y proveedor de proveedor, son empresas muy punteras realmente, pero nadie las conoce porque no están en redes sociales, no están en ningún lugar. Algunas empiezan a estar ahora, ¿eh?
pero realmente hay una dificultad evidente en captar este talento joven. Claro, si además tú me comentas que dentro de esta dificultad para captarlo, luego le añadimos, evidentemente, una dificultad para retenerlo. Sí, me comentaban muchas empresas que ellos el tiempo promedio que tienen a estos chavales jóvenes, y hablo de no jóvenes de 23, no, estoy hablando de jóvenes por debajo de 30 años, tienen una rotación que el tiempo promedio de pertenencia está en los 9 meses. ¿Vale? Si asumimos que una persona, cuando la incorporas en un puesto de trabajo, prácticamente tardas año, año y medio en que se forme, en que entienda un poco la cultura organizacional, que entienda el producto, los servicios que se están ofreciendo y a partir de ahí empiece a rendir, las empresas no rentabilizan esas nuevas incorporaciones. Y tú me has dicho además, yo he entendido que además este índice de incidencia es mucho más elevado en estos perfiles jóvenes. Es decir, ya no solo cuesta encontrar los que se te van Totalmente. antes, sino que además te cogen muchas más bajas. Totalmente, mira, de hecho, para mí ha estado la clave, ¿no? Cuando yo te decía, y a veces cuando tienes que actuar de modo más coercitivo sobre las empresas, ¿no? En esa parte de control de absentismo, yo siempre les digo, cuidado porque si no lo acompañas de una política, digamos, de cuidado al empleado, esto va a tener efecto rebote, ¿no? Porque al final la parte coercitiva es, vale, sí, no te preocupes, que me voy a coger las bajas que sea y que además a las 3 se me caerá, no digamos, la actividad laboral. Entonces, fíjate, tiene una doble derivada todo esto, estos 3 pasos que te he comentado, ¿no? Sobre todo prevención, promoción y soporte, ¿no? Al margen del control, que digamos que es para casos pues muy críticos, muy puntuales y durante un periodo puntual. La tasa de rotación laboral actual en nuestro país ha alcanzado el 24,1% en este año, ¿no? Lo cual representa un aumento de 5 puntos respecto al año anterior. Es el efecto que se llama el turista laboral, ¿no? Por muchos motivos. 24,1%. 24,1%, principalmente en jóvenes, pero no solo en jóvenes. O sea, estamos en la época de más alta tasa de rotación en nuestro país, porque ahora las personas buscan, y el COVID aquí ha tenido mucho que ver, ha sido un punto de inflexión, ¿no? Donde las personas se han replanteado cuál es su relación con el trabajo y qué quieren y qué no quieren, ¿no? En jóvenes, como has dicho, es clave, o sea, te encuentras, cuando tú entrevistas además a gente joven, vamos, lo ves, ¿no? Directamente dices, bueno, ¿quién está entrevistando a quién? ¿No? O sea, tienen claro qué quieren, tienen claro qué no quieren, no funcionan los modelos que teníamos con nuestras generaciones, nada, no tienen nada que ver. Y es verdad, ¿no? Pero también sucede con los mayores y con los seniors, ¿no? Que cada vez más, y bueno, yo creo que esto es positivo que exigen, ¿no? Y como sociedad exigimos, oye, que tradicionalmente el trabajo era un Eso trabajo está para muy toda la bien. vida y ahora ya no buscamos eso. Entonces, al final, yo siempre digo, somos las empresas las que nos tenemos que adaptar, porque o sea, somos las que tenemos que buscar perfiles, atraerlos y ser capaces de fidelizarlos. Es decir, ¿no? Yo creo que antiguamente había una retención, yo te retengo, eso ya no existe. O sea, el talento se va. Tienes que ser capaz de fidelizarlo, de hacer que ellos quieran elegir quedarse. Y casualmente todas estas medidas que hemos contado de política de cuidado al empleado tienen que ver con esa fidelización del talento, ¿no? Casualmente están relacionadas tanto, como dices tú, la disminución del absentismo como con la fidelización. Y fíjate, te voy a más. En uno de los programas, ¿no? Yo siempre intentamos hacer estudios de ROI para las empresas porque al final tiene que haber una tangibilidad. Yo soy muy, muy específica con, oye, indicadores, mide absentismo, mide costes y demás. Y siempre me gusta medir otro parámetro, que es la rotación. Y tengo, mira, el otro día presentaba justo en un congreso un caso, ¿no? De una de las empresas con las que trabajamos. Era una empresa de 2.500 empleados en la que empezamos a trabajar. Hicimos un plan inicial de 6 meses, era un año, pero bueno, hicimos el cheque en los primeros 6 meses, ahora terminaremos el primer año. Y después de 6 meses en los que trabajamos en formación en liderazgo emocional, el programa de atención psicológica al empleado Ok. y algunas condiciones organizativas, ¿no? Que se empezaron a hacer cambios a nivel organizativo. Fíjate, la disminución en la tasa de absentismo fue de un 4%, en costes un 18%, de la rotación un Wow. 24%, pero Wow. en coste total, que esto sí que es lo que más te impacta, ¿no? Cuando ves además el coste asociado a la disminución de la rotación, que todo esto está estudiado, fíjate, el coste estimado en esos 6 meses había sido de unos 800.000 euros de ahorro en costes De directos, ahorro. tanto por rotación como por absentismo, ¿no? Lo cual nos generaba con unas palancas que les habían costado pues como 55.000 euros un retorno de un 13%. Es decir, tengo claro, y luego en cada empresa el ROI será más, será menos, depende de muchos factores,
Pero lo que sí que tengo claro es que si gestionas tus condiciones organizativas, si formas, educas, trabajas sobre los managers para trabajar esa fidelización, esa gestión emocional del empleado y además ofreces servicios de cuidado al empleado, es decir, al fin y al cabo tienes una política de salud, que es lo primero que los jóvenes te preguntan. Te dicen, oye, Así, ¿y qué me ofreces? Te lo voy siempre, siempre. Yo hay veces que digo, bueno, digo, no sé quién está haciendo la entrevista, pero O sea, sí, te por la preguntan, política de oye, salud. Esto no lo había sí, escuchado sí, nunca yo. siempre. Muchísimo en las empresas. ¿Y ¿Qué cómo me política vas de a salud cuidar? ¿Qué tienes? tienes? ¿Qué política de salud tienes? ¿Cuáles son tus valores? O sea, lo tiene muy claro, ¿eh? La población joven aquí lo tiene clarísimo. Y en esa política de salud, que es un poco lo que hemos hablado, ¿no? Esos mimbres, ten en cuenta que al final esto tiene que ver sobre el absentismo, pero también sobre la fidelización. O sea, es lo que va a hacer que la gente se quede o no se quede. Entonces yo, y muchas veces soy consciente de que a veces las empresas empiezan a trabajar en esto más por marca empleadora y fidelización que por Mm, salud. mm. Pero al final Pero impactan en todo, o acaba, sea, porque consiguen claro. impactar en todo. Entonces, pues bienvenido sea. Pero totalmente, y me parece súper relevante, ¿no?, lo que traes a la mesa, y me quedo como reflexión clave que el absentismo y la fidelización del talento van de la mano, con lo Van cual, totalmente de si la mano. trabajas en positivo, impactas en positivo, y si no lo trabajas, la tendencia natural es que caiga. A mí una de las cosas que ahora estoy entendiendo, por lo que tú me estás contando, Olga, es que realmente hay esta demanda y esta exigencia, esta entrevista, que decías tú, tiene entrevista aquí dentro de la organización, pero no sé si está luego correspondido por ese compromiso, porque al final, y eso es un reto para las empresas, porque realmente significa que las empresas, más allá de lo tradicional, ¿no? De la estabilidad, etcétera, que tienen que ofrecer como organización, tienen que realmente ponerse las pilas pues muchísimo más de lo que lo hacían hasta Mucho. ahora. Quiero decir que yo creo que tienen que elevar, ¿no? el nivel, ¿no? O esa capacidad de ser atractivas, ya no desde un punto de vista de lo que fabrican o el impacto que tienen socialmente, sino como tú muy bien decías, cómo cuidan, ¿no? A ese empleado. Y eso creo es un reto importante, especialmente cuando hay estos cambios generacionales, porque al final esto no se lo puedes ofrecer únicamente al colectivo más joven, evidentemente tiene que ser transversal a todas las No. organizaciones. Y una cosa que te quería Pues preguntar. mira, Bueno, termina, por favor. Luego te hago la pregunta. Dime, dime. no, es que o sea, perdóname, pero has hecho una reflexión que me ha gustado mucho y además has dicho tienen que elevar, sí, tenemos que elevar la mirada, o sea, totalmente, totalmente de acuerdo, pero al final también, fíjate, yo traigo aquí una reflexión que me parece muy importante y me encanta compartir, ¿no? En foros, siempre a mí me gusta mucho generar debate y, oye, traer la experiencia para que cada uno pues podamos aportar un granito. Yo siempre digo, con esta realidad, también las organizaciones tenemos que aprender y nos ha costado muchos años aprender que, oye, cuando un empleado se va, ese offboarding que no se hace nunca, ¿no? Y que se debe hacer porque es el momento de máximo aprendizaje, también te ayuda a mejorar. Y yo creo que algo que tenemos que tener en cuenta es decir, que estamos en una alta tasa de rotación, los empleados no van a tener los mismos tiempos de permanencia que hace años y no pasa nada. O sea, es igual que en el tema de salud mental, no pasa nada. Lo que tenemos que ser, o sea, nuestro reto, o sea, mi reto desde el ámbito de la psicología organizacional, el reto para las organizaciones no es tanto fidelizar eternamente al talento, porque también creo que no es posible en este contexto que estamos, porque quizá las personas nos comprometemos con proyectos en estos momentos vitales y a veces el proyecto Sí, se acaba y sí, necesitas otro. Por mucho que adores tu compañía, ¿no? Pero tú necesitas otro proyecto vital para crecer, para desarrollarte. Entonces, fíjate, el reto para mí es que las organizaciones seamos capaces de que durante el tiempo que esté el empleado, sea un mes, 10, un año o dos, esté 100% comprometido con nosotros, porque no dependerá de nosotros que se vaya, puede depender de su momento vital, de circunstancias, de familia, pero que el tiempo que esté sea pleno. Ese es el sea gran pleno. reto. Pues mira, de hecho, recuerdo una conversación con un gerente hace ahora unos meses que me decía, ¿no? Que ellos tienen un trabajador en torno a los 30 años, no sé si llegaba a los 30 años, un chaval que habían cogido prácticamente saliendo de la universidad, lo habían estado pues, bueno, pues, formando, trabajando, llevaba ya 8 años con ellos y ahora pues tenían una vacante para subirlo de nivel, ¿no? Darle la posibilidad de que cogiera pues un poquito más de responsabilidad y le hicieron una propuesta, ¿no? De decir, oye, mira, hostia, llevas ya 8 años con nosotros, estás funcionando bien, estás trabajando bien, hay una oportunidad, si tú quieres, para empezar a liderar un pequeño grupo de personas. Estamos hablando de una pyme, de poco menos de 80 personas en la empresa.
Y el chaval, su respuesta fue que no, que se iba a Australia a unos meses de receso, vamos a ponerlo así. Y claro, la empresa lo mejor que pudo hacer en ese caso fue decirle, oye, cuando vuelvas de Australia, llámanos al menos, ¿no? Para ver si te reincorporas aquí con nosotros. Eh, claro, esto es un reto para las organizaciones y es lo que dices tú, al final lo único que pueden hacer es dejar ese buen recuerdo en las personas por el tiempo que hayan estado allí, de alguna forma. Esto realmente es algo que habrá que ver cómo las organizaciones en el futuro lo siguen organizando y lo siguen trabajando para con sus empleados. Totalmente, por eso te decía que yo creo que al final siempre nos hemos planteado como reto, ¿no? Y se oye mucho, pues eso, bueno, cuando decimos retener, yo ya digo, no, retener no, olvídate, eso ya no existe. Cuando decimos fidelizar, pues tenemos que ser conscientes, como dices tú, que te pueden ofrecer, es que la vida tiene que ver con, yo siempre digo, es el viaje del empleado, tiene que ver con momentos vitales, ¿no? Y seguro yo sé que si te pregunto a ti o a mí misma, ¿no? Y dices, pues yo a lo mejor Olga ahora, Olga yo, afrontó unos retos que hace 5 años no los hubiera querido, por mi Totalmente. momento vital, por mis circunstancias, o que hace 10 sí, no lo sé. O sea, quiero decir que a veces ponemos el foco solo en las compañías, como no, no, tenemos que ser capaces de fidelizar. Y yo creo que también eso es como un poco con los hijos, ¿no? Que también hay que saber dejar ir. Es decir, yo no puedo evitar que te vayas, intentaré que te quedes, si te quedas hasta el final conmigo será genial, pero si no lo es, lo que tengo que saber es que aquí vas a estar con tu foco pleno en mí, porque además va a ser bidireccional y eso no va a suceder nunca si no es bidireccional. Eso lo tengo Claro. clarísimo, ¿no? Y yo creo que es ese reto, es decir, las personas buscan diferentes cosas, depende del momento vital, depende de la situación, o sea, el contexto, lo que te decía, el COVID es que nos ha marcado mucho, o sea, había una tendencia de relación laboral pre-COVID que no hay ahora, o sea, no, las prioridades de las personas no son las mismas, entonces, oye, pues nada, esto es adaptación, ¿no? Y saber sacar que no pasa nada. Yo siempre digo cuando, ojo, pues ya la gente se quiere ir y se van y rota, no pasa nada. Lo que pasa es que tenemos que saber adaptarnos y ser ágiles en esa adaptación. Hace unos días me hablaban de una política, vamos a ponerlo así, de retención, ¿vale? De fidelización de empleados, que consistía básicamente en que cuando había vacantes en la empresa, los trabajadores actuales de la empresa podían proponer candidatos, ¿sí? Y se les daba Sí. un plus salarial puntual para, pues, si se incorporaba alguno de los candidatos que ellos proponían a la empresa. Y esto he conocido varias empresas que lo hacen. Lo que me ha sorprendido es una empresa que lo que hacía era también pagar un plus por el tiempo de permanencia de ese trabajador. De esa manera, ya no era solo el Departamento de Ah, Recursos mira qué Humanos bien. el que se encargaba de que todo el mundo estuviera bien o el líder de equipo, sino también entre los colegas, pues si yo he traído a 3 personas, yo me aseguraba de vez en cuando tomar un café con esas 3 personas, de decir, oye, estás a gusto, todo bien y demás, porque me afectaba mi nómina. No, no era mucho, creo que estaban pagando, no sé si eran 20, 30 euros al mes adicionales por trabajador que estuviera permaneciendo allí, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pero se me hizo una Sí. medida francamente curiosa. No sé si has escuchado Pues alguna mira, vez no lo había escuchado. O sea, o sí cómo lo había ves, cómo lo escuchado que valoras. daban. Me parece genial, me parece una idea, porque fíjate, sí que había oído, y hay muchas compañías que trabajan un poco el plan, traemos a alguien a la compañía y te abonamos una parte, pero no el tiempo que permanezca, lo cual me parece incluso un KPI mucho más fiable que el otro, con lo cual oye, me parece genial. Sí, sí. Bueno, porque al final ya no es solo la persona de recursos humanos o el team leader, ¿no? de ese grupo directivo y demás que como jefe se les acerca todo bien y sí, sí, todo bien, sino que realmente es un trabajador que puede ser de igual a igual, incluso de departamentos totalmente distintos. Yo puedo estar en producción, tú puedes estar en calidad, tú puedes estar, no sé, en compras y tomando el café te aseguras que tus personas, ¿no? Las que tú has traído a la organización, estén bien, pero al final lo haces de igual a igual y te involucras de alguna forma para con estas personas. No sé, se me hizo una medida curiosa, entiendo que no hay nada de ilegal en ello, pero se me hizo, No, tenía no, no, curiosidad todo de lo saber. contrario, me parece fenomenal. Sí, 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 ya te digo que muchas veces, fíjate, muchas de las medidas tienen más que ver con la creatividad y la capacidad, ¿no? de plantear nuevas formas que con una envergadura, ¿no? O sea, que yo creo que, bueno, todo esto para mí, ¿no? Y oye, toda esta reflexión que traemos este rato, que la verdad es que me ha encantado, ¿no? De charla, yo creo que te tiene que llevar a pensar en esto, ¿no? Para mí el objetivo está conseguido si somos capaces de pensar, de parar a pensar, porque a veces pues no nos permite el día a día, ¿no? Decir, oye, cuidado, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué nos dicen los datos? ¿Qué nos dicen los indicadores?
y que sí se puede revertir, ¿no? Pero para eso hay que poner foco, hay que poner estrategia y desde luego mucho, mucho, mucho cariño y sensibilidad, eso lo tengo claro. Definitivamente. Oye, Olga, ha estado muy interesante esta conversación. Yo creo que la vamos a repetir en unos meses para ver cómo vamos evolucionando Ay, a y mí me ha agradezco un encantado, montón y a mí me ha encantado, contad conmigo este cuando rato. queráis. Ha estado muy interesante y de hecho nosotros tenemos un grupo de trabajo vinculado a temas de absentismo. Yo creo que te invitaremos para que puedas hablar con algunos de nuestros directores y directoras. Creo que Claro, podréis intercambiar experiencias muy interesantes y sobre todo compartir cifras, porque tú hablabas de este 7,4%, te aseguro que nosotros estamos al doble de esa sí, cifra y sería muy interesante lo poderlo sé, lo sé. contrastar. Lo Así sé, que, además, oye, trabajamos con algunos del ámbito, o sea que cuando tú quieres, ya te digo, ahora porque tengo justo otra reunión y como lo tenía agendado, pero vamos, cuando queráis, tenéis mi contacto, tenéis mi teléfono para mí, bueno, ha sido una conversación muy enriquecedora y sobre todo, pues porque me gusta, ¿no? Me gusta escuchar, compartir, mira, me has dado una serie de pistas que cosas que no había pensado y me parecen muy potentes, oye, para atraer a compartir con empresas que al final es lo que queremos, o sea que cuenta con ello, cuando queráis me escribís, me llamáis y en lo que os pueda aportar, pues por supuesto encantada. perfecto. Oye, Olga, pues muchísimas gracias. Lo dejamos aquí por hoy, pero seguimos y nos vemos pronto. Gracias por este rato. Vale. Y con el resto Muchas nos vemos. gracias a Gracias. vosotros. Un saludo. Gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.